A continuación, vamos a dar inicio a la conferencia de hoy, Avances de Inteligencia Artificial en la Detección de Patología y otros temas sobre espectroscopia por resonancia magnética. Primero le daremos la palabra a la doctora Erika Severerín, luego a la doctora Alexandra Lacruz y finalmente al doctor Arturo Alvarado. El mini resumen de la doctora Erika Severerín es profesora titular adscrita al Departamento de Termodinámica y Fenómenos y Transferencia y al Departamento de Tecnología de Procesos Biológicos Bioquímicos de la Universidad Simón Bolívar. Su especialización en áreas clave como bioinstrumentación, procesamiento de señales biomédicas y bioestadística la posiciona como una experta en tecnologías aplicadas a la salud y biología. Su investigación se centra en el procesamiento de señales biomédicas, el modelaje de sistemas fisiológicos, el aprendizaje automático, entre otros temas relevantes. Esta combinación de experiencia pedagógica científica la sitúa como una figura destacada en el campo de la ingeniería biomédica y la tecnología de la ingeniería de la salud. Su reciente título de magíster en Administración de Negocios amplía aún más su perspectiva, proporcionándole habilidades adicionales en gestión empresarial y estrategia. Ella nos brindará el tema aplicaciones de inteligencia artificial en el diagnóstico de obesidad, diabetes y prediabetes. La inteligencia artificial está ganando terreno como una herramienta prometedora para el diagnóstico y la clasificación de enfermedades crónicas no transmitidas, ENT, como la obesidad de tipo 2. Esta presentación explora el potencial de la inteligencia artificial en este ámbito y presenta ejemplos concretos de su aplicación. Las ENTs, como la obesidad, representan un desafío importante para la salud pública, el diagnóstico de la obesidad mediante técnicas como las redes neuronales ANN y las máquinas de soporte vectorial SBMS. Estas técnicas han demostrado ser eficaces para clasificar valores anormales de la relación cintura-altura, WHR, y la relación cintura-cadera, WHR. Indicadores claves de la obesidad. El diagnóstico temprano de la diabetes tipo 2 es crucial para prevenir complicaciones graves. La inteligencia artificial puede apoyar este proceso mediante algoritmos como el K-means aplicado al área bajo la curva de glucosa. Este enfoque ha mostrado capacidad para clasificar individuos con diabetes tipo 2, prediabetes y un grupo control, mejorando la precisión del diagnóstico. Seguidamente, invitaremos a la doctora Alexandra Lacruz, quien tiene una amplia formación y experiencia en ingeniería computacional y biomédica. Está respaldada por títulos de grado y posgrado en prestigiosas universidades. Destaca su trayectoria investigativa evidenciada por la publicación de más de 70 artículos científicos en revistas y conferencias reconocidas internacionalmente. Además, su experiencia como gerente de producto en una consultora de tecnología le otorga una perspectiva práctica en el desarrollo de productos de software. Cuenta con el bagaje académico y profesional necesario para liderar y contribuir significativamente a proyectos de desarrollo tecnológico en inteligencia artificial, aprovechando su experiencia en investigación, gestión y colaboración internacional. El tema que nos dará la doctora Alexandra Lacruz será técnicas de inteligencia artificial aplicadas a imágenes médicas. Las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo han demostrado gran éxito en el análisis de imágenes médicas para la detección temprana de enfermedades, la mejora de la calidad de las imágenes y la precisión diagnóstica. En esta charla se analiza y evalúan técnicas de aprendizaje automático, 1 para detectar la presencia de cáncer de mama, 2 para clasificar el nivel de la malignidad, 3 para detectar la presencia de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias, y 4 para mejorar la resolución de imágenes de baja resolución para una mejor visualización de vasos sanguíneos pequeños y microaneurismas, siendo estos últimos de gran importancia en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. La inteligencia artificial está transformando la radiología y se espera que su impacto continúe creciendo en los próximos años, mejorando la atención médica y salvando vidas. Finalmente,
El doctor Arturo Alvarado, quien es licenciado en Biología, Universidad Simón Bolívar del 1981, magíster licenciatura en Farmacología de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Farmacia en el 84, doctor en Ciencia Fisiológica, mención Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela en el 90, también tuvo un curso de verano postdoctoral en la Universidad Tübingen en Alemania en 2002. Él es profesor titular jubilado de la Facultad de Medicina de la Cátedra de Farmacología y Toxicología de la Universidad Central de Venezuela. Es investigador en espectroscopía por resonancia magnética en el Centro de Diagnóstico Docente de las Mercedes y actualmente es director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Alvarado nos trae el siguiente tema: aplicaciones de espectroscopía por resonancia magnética en la farmacología y la bioquímica cerebral. La espectroscopía es una aplicación de la resonancia magnética que nos permite evaluar la bioquímica del cerebro y todos los procesos complejos del metabolismo intermediario que se llevan a cabo en esta importante estructura del cuerpo humano. En la actualidad, tiene aplicación en especialidades médicas tales como neurología, psiquiatría, obstetricología y oncología. En esta exposición nos dedicaremos a presentar los resultados que hemos obtenido a lo largo de los últimos 28 años de participación de trabajo de investigación originales desarrollados en diferentes institutos. Hablará también el doctor Alvarado sobre la espectroscopía fetal, la espectroscopía de la enfermedad de Alzheimer, espectroscopía oncológica, y definirá lo que se ha venido denominando como biopsia virtual. A continuación, la doctora profesora Liliana Gaviria nos acompaña pues administrando esta conferencia y lo primero que haremos es compartir la pantalla con los conferencistas. Bienvenida, doctora Liliana Gavidia. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí ya tenemos preparada la primera exposición que la va a dar Erika Severén Varela. La doctora Erika nos hablará de las aplicaciones de inteligencia artificial en el diagnóstico de obesidad, diabetes y prediabetes. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que esto va a ser un compendio de varias investigaciones que se han realizado en conjunto con la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Bagaé y la Universidad Politécnica Salesiana, con el grupo de Bioingeniería y Biofísica Aplicada de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a empezar con un contexto, poniéndonos en contexto en lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles, o ENT, son, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, el accidente cerebrovascular, la diabetes, la obesidad y el cáncer. Y actualmente son las enfermedades que principalmente causan la muerte en el mundo. Eh, Estas enfermedades, hoy en día se está utilizando técnicas de inteligencia artificial para poder detectar dichas enfermedades en sus estadios más tempranos. Todo esto con, digamos, el objetivo de hacer estos diagnósticos más precisos, eficientes y también accesibles. Algunas de estas enfermedades no transmisibles conforman lo que son las disfunciones metabólicas. Las disfunciones metabólicas son, por ejemplo, la obesidad, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y también la prediabetes. Todas estas enfermedades o todas estas disfunciones metabólicas representan un mayor riesgo de otras enfermedades que también representan un mayor costos. Por ejemplo, mayor riesgo de desarrollar diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares y también mortalidad temprana. Por ejemplo, la obesidad, que es la que nos atañe al tema de hoy, está definida, la obesidad y el sobrepeso, como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede suponer un riesgo para la salud. El sobrepeso y la obesidad son dos afecciones que se han incrementado pues, de manera alarmante en los últimos años y se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, porque también acarrea muchísimos costos. También puede provocar una serie de enfermedades crónicas, como son la diabetes, las enfermedades cardíacas, el accidente cerebrovascular y también el cáncer. Es decir, las personas que sufren de obesidad
tienen más prevalencia a sufrir en un futuro de estas otras enfermedades como la diabetes, el SB y el accidente cerebrovascular y también el cáncer. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el sobrepeso y la obesidad son la pandemia de este siglo porque han alcanzado pues proporciones epidémicas alrededor del mundo. El diagnóstico de la obesidad se hace a través del índice de masa corporal. El índice de masa corporal está definido como es un índice que va a utilizar el peso y también la talla de la persona. El índice de masa corporal, según la Organización Mundial de la Salud, puede decir si la persona tiene peso, peso normal, sobrepeso o obesidad, dependiendo de la cuantificación de ese índice de masa corporal. Por ejemplo, menor a 18,5 se considera que la persona está bajo de peso. Entre 18,5 y 24,9 se considera que es peso normal. Entre 25 y 29,9 se considera que es sobrepeso y igual o mayor a 30 se considera obesidad. También hay otras clasificaciones, por ejemplo, mayor de 35 se considera obesidad mórbida y así pues sucesivamente. El problema que tiene el índice de masa corporal es que no siempre refleja con precisión la composición corporal de una persona, ya que no considera la distribución de grasa y músculo. Es decir, una persona puede tener un peso alto y no necesariamente ser obesa, sino que tiene mayor cantidad de masa muscular. También por eso aparece lo que es la clasificación de la obesidad según el porcentaje de grasa corporal. Por ejemplo, aquí tenemos esa clasificación según la Sociedad Española de Obesidad. Esta clasificación se hace por edad y también por sexo. Por ejemplo, en las mujeres entre 18 y 22% de las mujeres entre 15 y 18 años se considera un peso normal. Y entre 15 y 18% en el caso de los hombres de grasa corporal se considera normal. Y así sucesivamente se puede ver que estos valores cambian según la edad de la persona. El, el diagnóstico de la obesidad según el porcentaje de grasa corporal, pues digamos es un indicador más seguro que el del índice de masa corporal. Sin embargo, el del índice de masa corporal es el que más se utiliza. Otra enfermedad, pues, es la diabetes. La diabetes se define como la acumulación de glucosa debido al pobre desempeño del páncreas para producir insulina. Existen dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es, digamos, una diabetes inmunológica en donde el sistema inmune ataca las células beta del páncreas y se produce la diabetes. Y está la diabetes tipo 2, que es la DT2, que es una enfermedad progresiva que presenta una serie de síntomas incluso años antes de su diagnóstico. La diabetes tipo 2 es la que está más relacionada con la obesidad y con, digamos, estos síntomas prediabéticos. Y la diabetes tipo 2 es la que representa el 90% de los diabéticos en el mundo. Solamente hay un 10% de diabéticos que tienen la diabetes tipo 1. Para el diagnóstico de la diabetes se utiliza, y también de la prediabetes, se utiliza la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Esta prueba consiste en que se deben tomar 5, digamos, tomas de glucosa y también de insulina después de haberse tomado, digamos, 75 gramos de glucosa. Es decir, se toma una primera muestra estando en ayunas entre 8 y 12 horas. En esa primera muestra de sangre se va a medir la glucosa y la insulina, que sería la glucosa y la insulina basal. Y luego se toman 4 muestras más en intervalos de 30 minutos, en donde después de que la persona se toma los 75 gramos de glucosa, entonces vamos a observar un aumento de la glucosa y por consiguiente un aumento también de la insulina. Entonces vamos a tener, digamos, dos curvas. Y estas curvas se utilizan para el diagnóstico tanto de la diabetes tipo 2 como de la prediabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 dice que la glucosa en ayunas, en 125 miligramos de decilitros, o la glucosa a las 2 horas, es decir, la glucosa a los 120 minutos, mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, se considera que la persona es diabética. La prediabetes, según los criterios de la ADA,
se considera que una persona es prediabética si la glucosa a los 120 minutos está entre 140 y 200 y la glucosa, digamos, en ayunas está entre 100 y 125. Existen también algunos índices que indican el riesgo metabólico. Está el índice cintura-talla, que digamos, se puede calcular dividiendo la circunferencia de la cintura entre la talla de la persona. Y también está el índice cintura-cadera, que se halla igualmente entre la circunferencia de la cadera y la circunferencia de la cintura. Por ejemplo, un índice de cintura talla alto se relaciona directamente con valores más elevados de resistencia a la insulina, concentración plasmática de insulina, concentración de triglicéridos y baja concentración de colesterol HDL. El ICT mayor a 0.5 en hombres y mujeres es considerado un índice de cintura talla alto. En el caso del índice cintura-cadera, según la Organización Mundial de la Salud, se estipulan que el índice cintura-cadera mayor de 0.85 para mujeres y mayor de 0.90 para hombres es considerado un índice alto y es un indicador de riesgo metabólico. En esta presentación vamos a hacer entonces, vamos a dar un preview de 3 trabajos que se realizaron. El primer trabajo es la aplicación de máquinas de vectores de soporte y redes neuronales en la clasificación de los valores alterados del índice cintura-talla y cintura-cadera. El segundo trabajo es la aplicación de máquinas de vectores de soporte y redes neuronales en la clasificación de la obesidad. Y finalmente la aplicación del CAMINS en la clasificación de diabetes y prediabetes. Empezamos con la aplicación de máquinas de vectores de soporte y redes neuronales en la clasificación de los valores alterados de índice cintura-talla y índice de cintura-cadera. El objetivo de este estudio era clasificar los sujetos con valores alterados del índice cintura-talla y cintura-cadera utilizando parámetros antropométricos. Para esto se utilizó una base de datos de 1978 participantes y también se evaluaron los parámetros antropométricos como clasificadores tanto de la ICT y del ICC alterados y se aplicó para esto máquinas de vectores de soporte y redes neuronales que son técnicas de inteligencia artificial. Esta es la base de datos que se utilizó, fue una base de datos que se recopiló tanto en la Universidad Central de Venezuela como en ancianatos ubicados en el Distrito Capital. Y digamos que sumaron 1978 sujetos a los cuales se les realizaron 27 medidas antropométricas de altura, peso, circunferencia y pliegues corporales. La metodología que se utilizó fue a estos 1978 sujetos se le hacía un muestreo aleatorio y se dividía la base de datos en entrenamiento y prueba. Para esto, después en la prueba se hallaban las métricas que son la precisión, la especificidad, la sensibilidad, los valores predictivos y el F1 score. También se hizo una validación cruzada de Monte Carlo para poder observar si las métricas que estábamos obteniendo eran métricas que se daban porque los modelos son buenos o porque simplemente está por la forma como dividíamos la base de datos en entrenamiento y prueba. Aquí podemos ver los resultados para las máquinas de vectores de soporte y también para las redes neuronales. Se puede observar que hubo una sensibilidad y una especificidad. Aquí tenemos también el accuracy, el F1 score y los valores predictivos positivos y negativos. Podemos ver que tenemos muy buenos índices o muy buenas métricas en estos resultados. Sin embargo, los resultados de las redes neuronales daban métricas un poco mejores que los resultados de las máquinas de vectores de soporte. En resumen, se puede decir que los hallazgos de este estudio sugieren que el uso de redes neuronales y máquinas de vectores de soporte podían ser un método efectivo para clasificar los valores anormales de los índices de cintura-talla e índice de cintura-cadera. Y también se puede observar que los pliegues y circunferencias corporales de otras partes del cuerpo pueden ser útiles para la clasificación de los valores anormales de estos índices. Ahora vamos con el segundo trabajo. Este trabajo
se denomina aplicación de máquinas de vectores de soporte y redes neuronales, pero esta vez para la clasificación de la obesidad. Estos trabajos se presentaron en dos congresos, el Congreso del ETCM, el Colcaribe y también el Congreso FSDM. El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de las redes neuronales artificiales y de las máquinas de vectores de soporte en la clasificación de la obesidad usando variables antropométricas. Para esto, se halló el porcentaje de grasa corporal usando la ecuación de Derenberger y clasificar los sujetos según el criterio de la Sociedad Española de Obesidad. También se utilizó una base de datos de 7.750 sujetos, a los cuales también se les hallaron 27 variables antropométricas para poder entrenar tanto las redes neuronales como las máquinas de vectores de soporte. Una vez que se entrenaron estas redes, se calculó la precisión, la especificidad, la sensibilidad, los valores predictivos y el F1 score. Aquí vemos, digamos, la base de datos que se utilizó. Se utilizó la misma base de datos que se usó para el trabajo anterior, que fueron estudiantes de la UCB en edades comprendidas de entre 17 y 30 años, y también adultos mayores de entre 60 y 102 años que fueron reclutados en ancianatos. A este se le incluyó una base de datos extra, que es una base de datos que tiene adultos entre 30 y 60 años del Ejército de los Estados Unidos, una base que es libre, es la base ANSUR 2. La idea de meter estos sujetos o de añadir esta base de datos al estudio era que tanto en el estudio de la UCB, que tenemos sujetos entre 17 y 30 años, y en las de los ancianatos, que son sujetos entre 60 y 102 años, había, digamos, una parte etaria que no se estaba tomando en cuenta, que eran los sujetos entre 30 y 60 años. Entonces, por eso se añadieron estos sujetos de la base de datos ANSUR para un total de 7.750 sujetos. Aquí la metodología que se utilizó fue una metodología parecida a la anterior, en donde teníamos nuestra base de datos. Esta base de datos se trabajó de manera separada aquellos sujetos femeninos y aquellos sujetos masculinos, y se les hizo también la discriminación de entrenamiento y prueba a cada una de las bases de datos femeninos y masculinos, e igualmente se les hallaron las métricas utilizando la validación cruzada de Monte Carlo. En los resultados podemos observar que, por ejemplo, para las máquinas de vectores de soporte, se obtuvieron, pues, digamos, métricas bastante buenas, una sensibilidad y una especificidad, alrededor de 0.7, y el accuracy, el F1 score y los valores predictivos sí estaban por encima de 0.8. Cuando vemos los resultados de de las redes neuronales, vemos que, digamos, las métricas son mucho mejores. Vemos que las métricas están por encima de 0.9. Entonces, bueno, los hallazgos de este estudio sugieren que el uso de redes neuronales artificiales podría ser un método efectivo para clasificar la obesidad y un método mejor que las máquinas de vectores de soporte. Y bueno, las máquinas de vectores, las redes neuronales demostraron una capacidad superior a a las métricas obtenidas en las máquinas de vectores de soporte. Finalmente, el último trabajo es la aplicación de CAMINS en la clasificación de la diabetes y la prediabetes. Este trabajo se presentó en un congreso en CLAI del 2019. El objetivo de este estudio fue evaluar el algoritmo de agrupamiento CAMINS utilizando el área bajo la curva de glucosa-insulina de la prueba oral de tolerancia a la glucosa para la clasificación de sujetos con prediabetes y diabetes. Se empleó una base de datos de 188 sujetos y se realizó un clustering, o sea, es decir, una segmentación utilizando el algoritmo CAMINS, que es otra técnica de inteligencia artificial. La metodología, bueno, se utilizaron una base de datos de 188 sujetos, en donde el diagnóstico
de la diabetes y prediabetes se hizo usando la prueba oral de tolerancia a la glucosa de 5 mediciones. Se realizaron 2 experimentos usando el método de segmentación Cummings para el área bajo la curva de insulina y el área bajo la curva de glucosa, y se halló la precisión, la exactitud, la sensibilidad, y se calcularon estas métricas en cada uno de los experimentos. El primer experimento consistió en establecer el número de grupos de clúster en 2 para evaluar si el algoritmo era capaz de agrupar observaciones con sujetos con y sin diabetes. Y el segundo experimento se estableció el número de grupos o de clústeres en 3 para agrupar las observaciones de acuerdo a 3 grupos, es decir, a un grupo con diabetes tipo 2, prediabetes, y un grupo control. En los resultados, por ejemplo, utilizando el área bajo la curva de insulina, en el agrupamiento Cummings, se pudo observar que no es efectivo el área bajo la curva de la insulina para diferenciar entre sujetos prediabéticos con diabetes y control. Por ejemplo, en el caso de 2 clústeres, la mayoría de los sujetos con diabetes tipo 2, prediabetes y control se ubicaron en el mismo clúster, es decir, que no hace una discriminación. Y en el caso de 3 grupos, la mayoría de los sujetos con diabetes tipo 2, prediabetes y control también se ubicaron en un solo clúster, es decir, que tampoco discriminaba. Cuando hicimos, utilizando el área bajo la curva de glucosa, se pudo observar que el agrupamiento Cummings, en este caso, sí era más efectivo para clasificar los sujetos con diabetes tipo 2, prediabetes y control, con una precisión, sensibilidad y exactitud superiores al 70 y 60% respectivamente. Por ejemplo, en el caso de 2 clústeres, en el clúster 1 se agrupó el 93,8% de los sujetos diabéticos y un 45,9% de los sujetos prediabéticos. En el clúster 2 se agrupó el 93,1% de los sujetos control y el 54,1% de los sujetos prediabéticos. En el caso de 3 clústeres, en el clúster 1 se agrupó el 64,7% de los sujetos prediabéticos, en el clúster 2 se agrupó el 72,4% de los sujetos control, y en el clúster 3 se agrupó el 87,5% de los sujetos con diabetes tipo 2. Es decir, que digamos, el algoritmo Cummings, en el caso de el área bajo la curva de glucosa, sí logró hacer una discriminación entre los 3 grupos que se estaban estudiando. En el resumen, bueno, los hallazgos de este estudio indican que el Cummings aplicado al área bajo la curva de glucosa sí permitió clasificar los tres grupos que se estaban estudiando. Sin embargo, el Cummings no funcionó en el caso del área bajo la curva de insulina, y esto pudo deberse a que los sujetos con diabetes tipo 2 y los del grupo control pueden producir cantidades comparables de insulina. También otra explicación es que digamos, la presencia de otras enfermedades asociadas, como fue la resistencia a la insulina en todos los grupos, y esto pudo sesgar un poco los resultados. Bueno, como conclusiones generales, y para terminar esta charla, se puede decir que la inteligencia artificial se presenta como una herramienta, digamos, prometedora para el diagnóstico y la clasificación de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la obesidad y la diabetes tipo 2. En el caso de la obesidad, las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales han demostrado ser métodos efectivos para clasificar valores anormales de la relación cintura-altura y la relación cintura-cadera. En cuanto a la diabetes tipo 2, el algoritmo Cummings aplicado al área bajo la curva de glucosa de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, demostró ser capaz de clasificar sujetos con diabetes tipo 2, prediabetes y el grupo control. En general, bueno, las técnicas de inteligencia artificial ofrecen un amplio abanico de posibilidades para mejorar los diagnósticos y la gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. Quisiera saber si hay alguna pregunta de la audiencia. En este momento pudieran colocarla en el chat si tienen alguna inquietud. Mientras, Erika, quería preguntarte si, por ejemplo, en el caso de las máquinas de soporte vectorial,
¿Piensas que hubiese habido alguna forma de poder mejorar esos resultados, añadiendo algún otro tipo de parámetro, o definitivamente consideras que para este problema en particular definitivamente son mejores es mejor la utilización de las redes neuronales artificiales? Bueno, sí quedó demostrado que las redes neuronales pues son mejores, por lo menos comparativamente con las máquinas de vectores de soporte. Sin embargo, bueno, se pudieran probar otras estructuras para ver si estas métricas se pueden mejorar en trabajos a futuro. Ujú. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias, Erika, por tu intervención. Excelente. Gracias. Nos gustaría ahora darle el paso a la doctora Alexandra La Cruz. Su tema, el tema que nos va a presentar es el de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a imágenes médicas. Entonces, Alexandra, si quieres compartir tu pantalla, gracias. Sí, ya voy. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, aunque el título aquí se cambió un poco, sorry, se trata Mejor. básicamente de lo mismo. Soluciones para el soporte diagnóstico, utilizando en este caso herramientas de inteligencia artificial a partir de imágenes médicas, ¿no? La inteligencia artificial no es un tema de hoy día, es un tema que data desde Turing. Imagínense la primera persona que Turing es nombrado como el padre de la inteligencia artificial. Después vinieron otros padres más, pero inicialmente ha sido él el que fue como el padre de la inteligencia artificial. Y pues es un tema que hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero claro, hoy en día pues tenemos mejores equipos, mejores máquinas, mejores procesadores y tenemos muchos datos que generamos millones y millones de datos a diario. Entonces yo voy a hacer un overview de los trabajos en los que he estado investigando desde mis principios cuando obtuve mi trabajo de pregrado. Mi trabajo de pregrado básicamente está resumido en esta lámina, en la cual se tenían imágenes de angiografía coronaria, son imágenes que son tomadas eh, de manera al mismo tiempo y las imágenes son ortogonales entre ellas. De esa manera tiene dos vistas ortogonales de las estructuras vasculares de las arterias coronarias. Entonces la idea era implementar técnicas o heurísticas que permitieran definir cuáles eran las líneas centrales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque no sabemos que las arterias cubren el músculo cardíaco y si nosotros sabemos dónde están ubicadas las arterias, podemos de alguna manera determinar la superficie ventricular, lo cual es importante para saber las dimensiones correctas del volumen ventricular. Bueno, eso fue parte del trabajo de mi pregrado. Luego gracias a ese trabajo de pregrado, pues fui seleccionado para hacer el doctorado en la Universidad de Tecnología de Viena, en el Instituto de Computación Gráfica. Y allí, pues la idea era tratar de determinar cuáles eran las líneas centrales de las extremidades inferiores, a partir de la aorta hasta las arterias tibiales. El problema con esta arteria es que, como ven, el diámetro relativo real de estas arterias, de la aorta no hay ningún problema, entre 18 y 20 milímetros, pero la tibia está entre 1 y 3 milímetros. Se requieren de imágenes de muy alta resolución en tomografía para poder determinar cuál es el área volumétrica de esas arterias. Entonces se consideran vasos pequeños. Entonces, en el trabajo, pues, bueno, obviamente esto es importante porque permite visualizar dónde ocurre esas obstrucciones y poder identificar para ver si es necesario hacerle una intervención quirúrgica al paciente o simplemente con tratamiento y ver el progreso de la enfermedad a partir de ese tratamiento. Entonces, en algunos casos encontramos que la oclusión era completa, entonces no podía, aplicando técnicas de procesamiento normal de imágenes, era difícil pues detectar
donde ocurría eso. En estos casos, cuando ocurre una obstrucción total, nuestro organismo es tan inteligente que se crean las arterias colaterales para poder irrigar parte del músculo que deja de ser irrigado por estas arterias. Entonces, el problema principal era poder detectar, ¿verdad? El área volumétrica de las arterias, aun cuando existe cierta oclusión por una no, son placas que son llamadas placas no calcificadas, pero igual ahí no hay un flujo correcto sanguíneo. Y las placas que son calcificadas, que en este caso, si está cerca del hueso, pudiera confundirse el borde de lo que es la arteria calcificada con el borde del hueso. Entonces eran problemas que teníamos con procesamientos de imágenes. La idea era poder detectar toda el área de la arteria, ¿verdad? Aún que incluya la parte que está obstruida. Y el problema era que el tejido blando pues puede asimilarse al tejido de la arteria, o también el hueso podría asimilarse al tejido de la arteria calcificada. Entonces, en un proceso ideal, ¿verdad? Nosotros en nuestro cuerpo, pues las arterias tienen una estructura y dentro están cubiertas por una capa, son como tres capas que cubren las arterias por donde fluye la sangre, y está rodeada, puede ser de tejido blando o muy cerca de una estructura ósea. Pero en términos generales, ¿verdad? El organismo, pues esto no está unido, son tejidos diferentes. Pero sin embargo, con el proceso de adquisición, bien sea por tomografía, existe un proceso, en el proceso de adquisición existe un procesamiento de imagen que lo que hace es suavizar esos bordes. En algunos casos, por ejemplo, las estructuras vasculares pequeñas, esa suavidad en esos bordes es lo que no hace que sea visible en las imágenes de tomografía. Requeriría, como digo, unos tomógrafos de muy alta resolución, los cuales son más costosos. Aunque hoy en día, pues contamos con esos tomógrafos. Entonces, el trabajo fue tratar de detectar, ¿verdad? Dada una sección, un corte de la sección de la arteria, poder determinar con un modelo inicial, poder determinar justamente cuáles los parámetros de ese modelo inicial. Entonces, se hizo tanto para el modelo 2D como para el modelo 3D. Sabemos que las imágenes de tomografía son imágenes volumétricas, por lo tanto, la idea era utilizar imágenes de tomografía, y para ello tratamos de ajustar lo que era un cilindro. Entonces, tratar de encontrar el cilindro que cubre toda la arteria a lo largo de diferentes cortes. En cada corte también se podía aplicar este modelo, pero con un modelo 2D en la cual determinábamos la orientación o el diámetro, el radio de la estructura vascular. Y el proceso de escaneo de adquisición es un proceso que se puede aplicar con una función gaussiana. O sea, el proceso de promediación que hacen los escáneres, en este caso el tomógrafo, se puede validar con ese modelo. Entonces, la idea era que para la determinación de los parámetros de la estructura en cada uno de los cortes, ¿verdad? Si nosotros veíamos los cortes, se asume que una arteria pues tiene una estructura cilíndrica. Entonces, lo que hacía era determinar cuáles eran, elíptica, y determinar cuál era el centro del elipse y determinar cuáles eran los dos radios del elipse, el ángulo de rotación, porque podía ser que la arteria estuviera rotada, porque justamente estamos teniendo un corte y la arteria pues tiene una forma que no es rectamente cilíndrica, sino que puede tener cierta forma dentro de los distintos cortes. Entonces, y el sigma, que era el parámetro del filtro gaussiano que se le aplicaba, también determinaba cuál era la posible densidad de la arteria y cuál era la posible densidad del tejido que circunda en la arteria. Entonces, con esto podíamos determinar todos los parámetros que están encerrados o que pudieran estar modelando esa arteria en un modelo 2D. Para el 2D, ¿verdad? Tenemos distintos cortes. Cada uno de estos cortes son los cortes de la tomografía. En este caso tenemos un cilindro bien perfectamente recto, sin embargo eso no es cierto, pero es el primer modelo que nosotros aplicamos, y la idea es
era determinar cuáles eran los parámetros que mejor se ajustaba al corte intermedio de un subconjunto que se tomaba de cortes para ajustar esos parámetros de ese cilindro. Igualmente se tenía el centro, en este caso de este corte intermedio, el centro, las dimensiones de radio del cilindro. En este caso podríamos tener, como estamos hablando en 3D, entonces tenemos dos ángulos de rotación en X y en Y, y el parámetro sigma, que sería el mismo del filtro gaussiano, las densidades de la arteria, del tejido de la arteria o del vaso, y la intensidad del tejido que circunda en esa área. Entonces, cuando obteníamos esto, para cada corte se podía obtener el modelo 2D, y para el 3D lo que se hacía era ajustar un cilindro, ¿verdad? Que es un cilindro rígido, pero que me permitía determinar cuáles eran los parámetros de esto, de la arteria en el corte intermedio. Entonces, de esta forma podríamos determinar, por ejemplo, aquí tenemos un caso donde hay opacidad de una arteria no calcificada y esta es una arteria calcificada. Estos son cortes. Y estos fueron los modelos que mejores se ajustaron usando el modelo 3D. Entonces, nosotros luego hicimos una prueba, bueno, estos modelos serán realmente efectivos, validamos con el error humano. Se tomaron tres especialistas, detectaron las líneas centrales manualmente, como ellos estaban acostumbrados a hacerlas, y se encontró que había un margen de error entre los distintos especialistas al hacer la determinación, pero para ellos era suficiente como para determinar el punto donde había la obstrucción. Entonces comparamos esos métodos con los distintos métodos automáticos, y el modelado 2D y el modelado 3D, y vimos que el modelado 3D pues era mucho mejor en comparación con los otros modelos. Sin embargo, como ven aquí, no tenemos la arteria de la tibia. ¿Por qué? Porque la arteria de la tibia, ninguno de los modelos que hicimos de manera automática funcionó. Entonces se me quedó ahí como, de este trabajo se obtuvo esta aplicación que no sé si todavía sigue siendo utilizado en el Hospital Central de Viena, en el Hospital Universitario de Viena, perdón. Pero ellos tenían esta herramienta donde aplicamos todos los algoritmos que podían utilizar para la determinación de las arterias. En este caso, este es la arteria aorta y esto es la columna, y estos son otros tejidos. Este es otro tejido de óseo. Entonces, con ellos podían aplicar los distintos algoritmos, tanto en 2D como en 3D. Aquí estaban en este plugin, estaban los distintos modelos de 2D o 3D, y se aplicaban para determinar las líneas centrales de las arterias. La parte de las arterias de la tibia, pues terminaba a veces siendo un proceso manual y realmente no era muy bueno. Luego, tuve la oportunidad de estar en Ecuador como investigador Prometeo. Allí generamos una aplicación en el cual era como una estación de trabajo para ser utilizada en radiología, en la cual podíamos visualizar imágenes tanto de cualquier tipo de modalidad, tanto tomografía, resonancia, como radiografías, como ultrasonido, cualquier tipo de imagen. Lo importante era que estuviera en su formato o su estándar DICOM. Se tomaba de la base de datos del PACS, se tomaba la imagen, se desplegaba en un servidor web. En ese servidor web, pues del lado izquierdo teníamos la información que tiene que ver directamente con la imagen, y del lado derecho directamente con los segmentos o tejidos que podíamos tener. Entonces, esto además, lo importante de esto y lo interesante de este trabajo era que estaba enlazado con anotaciones semánticas. Estas anotaciones semánticas son, digamos, diccionarios ontológicos que están disponibles y que describen los distintos tejidos que podemos tener en el cuerpo. Hay distintas ontologías, ¿no? En este caso utilizamos 3 de las ontologías. Este trabajo estaba hecho para que pudiera usar cualquier ontología. Solo podíamos, seleccionábamos la ontología, la bajábamos y utilizábamos solamente el área de esa ontología. Entonces, ¿qué pasaba? Lo interesante de esto era que él leía los metadatos que estaban en la estructura DICOM
y con esos metadatos podía hacer enlace a la ontología, y se cargaba solo los elementos que tenían que ver con el tejido que yo estoy evaluando, con el estudio que estoy haciendo en el estudio de tomografía. Entonces, con esto el médico podía hacer anotaciones, donde estas anotaciones podía identificar los distintos tejidos, y se veía estos elementos que están acá, son parte de la ontología, y luego con esto pues ya puedes tener una información de cuál es el contenido de la aorta, cuáles son la estructura, cuál es su funcionalidad en el cuerpo, etcétera, etcétera, y puedes tener toda la información que estaba en la ontología. La ontología, como les digo, veámoslo así como un diccionario, donde tenemos las definiciones, los términos y las definiciones. Además, con la ontología pueden enlazar distintos tejidos con otros tejidos del cuerpo. En este caso, si estamos hablando del tejido cardíaco, en este caso pues estamos cargando solamente la imagen del tejido cardíaco, pero si eso no se hizo, pero pudiera enlazarse con cualquier otro tejido en la cual podríamos tener, por ejemplo, conexiones entre enfermedades que afectan el corazón o cualquier otro tejido. Esto también se hizo para una aplicación, pero esto quedó en prototipo, se hizo también para poder accederlo desde una aplicación móvil. Luego, con la Universidad de Ibagué y algunos trabajos de estudiantes, pues empecé a trabajar con el diagnóstico de enfermedades de detección de cáncer. Inicialmente el objetivo era poder analizar y evaluar técnicas distintas de inteligencia artificial para la detección del cáncer de mama y para ver hacer la clasificación no solamente de detectar si tiene o no tiene cáncer, sino también los niveles distintos de malignidad que pudiera tener el estudio. Obviamente esto fue trabajado con datos públicos. Trabajamos para la clasificación binaria. La clasificación binaria permitía ver si en una imagen de mamografía había o no presencia de una masa maligna. Y la clasificación múltiple permitía aplicar niveles distintos de malignidad. Aplicamos distintos modelos para la clasificación binaria, para saber si había o no presencia de cáncer, y el otro para distintos niveles de malignidad, una vez que ya habíamos clasificado con una masa maligna al paciente. Se utilizaron para eso redes neuronales. Las redes neuronales pues permiten de alguna manera validar distintos parámetros que nos dan como salida pues si es la clasificación que estemos analizando. En este caso utilizamos las redes neuronales para determinar si era benigno o si había o no presencia de cáncer. También esos algoritmos pues son redes neuronales, pero están dentro de una red neuronal convolucionada. Una red neuronal convolucionada es un conjunto de redes neuronales, podemos verlo así. Por eso se le llama redes neuronales profundas o aprendizaje profundo, porque consta la profundidad la da las distintas cantidades de redes neuronales que pueden estar contenidos dentro de una gran red. Las redes neuronales convolucionales además tienen operaciones para filtrado, para reconocer bordes de las imágenes, y son muy utilizadas en imágenes, ¿no? Entonces, por eso definimos estos 4 modelos. Son modelos que ya existen. Simplemente queríamos validar cuál de esos modelos se comportaba mejor con este tipo de imágenes de mamografía. Entonces, utilizamos inicialmente la base de datos de MIAS, que es una base de datos que tiene en total 330 imágenes, donde tenemos 207 imágenes de pacientes sanos y 123 imágenes de pacientes diagnosticados con una masa que puede ser benigna o maligna. ¿Okay? Como teníamos muy poquitos datos, dentro de esos datos teníamos de calcificaciones, teníamos 30 imágenes, 25 imágenes que tenían bien definida el radio donde estaba la calcificación, y los distintos, las formas o distintas clasificaciones de cómo se presentan las masas en la mamografía. Cada anotación pues tenía el centro donde está la presencia de masa, que puede ser benigna o maligna, la presencia de masa, y además el radio que cubría esto.
¿no? Entonces nos daba un área que podía ser, que fue el área que nosotros extraímos de cada dato para poder entrenar el modelo. Como teníamos muy pocas imágenes, pues se hizo lo que se llama el proceso de aumentación de la data, en el cual lo que hacemos es crear nuevas imágenes a partir de las imágenes que ya tenemos. Entonces, creamos imágenes que sean distintas. Obviamente no vamos a hacer copia de las mismas, sino le podemos aplicar ruido. En este caso, creamos imágenes con distintos ángulos de rotación, de tal manera de que se vieran como distintas áreas de tejido para poder evaluar la data. Con esto creamos 2.760 imágenes, de las cuales usamos 1.767 de entrenamiento, de validación 441 y de prueba 552, lo que representa un porcentaje de 64%, 16% de validación y 20% para prueba. Con esto encontramos, bueno, estos fueron los resultados, como vemos, de todos los modelos, donde ejecutamos los distintos modelos, que me permitían clasificar entre una masa si era maligna o benigna. Es decir, ya el paciente tiene una masa y lo que hace es determinar si es maligna o benigna. En este caso, el accuracy no nos dio muy bien, ¿ok? Sin embargo, los valores de precisión F1 y recall, que son métricas que me permiten medir qué tan bueno es el modelo, pues eran relativamente buenos. Sin embargo, por ejemplo, en los tiempos de entrenamiento y de prueba, el que mejor se comportó es el método, la red de MobileNet. Y bueno, DSNet y MobileNet fueron los que mejores resultados dieron, muy cerca de 1, en algunos casos dieron 1, ¿no? Sin embargo, el tiempo, por ejemplo, de la DSNet era un poquito mayor que el tiempo de la MobileNet. Entonces, estos seleccionados como los mejores modelos. Como fueron los modelos que mejores resultados dieron, entonces quisimos aplicarlo, pero con datos, teniendo datos saludables, de pacientes saludables y de pacientes que fueron diagnosticados con algún caso. Y nos dimos cuenta que entre estos dos, pues el que me dio mejores resultados fue el DSNet. Sin embargo, este tampoco es que está tan lejos, pero tiene un tiempo mayor. Entonces, si consideramos el tiempo también si consideramos solamente los parámetros de las métricas, pues el método DSNet pudiera ser mejor o el método MobileNet. Realmente cualquiera de los dos métodos pudiera ser bastante bueno, o por lo menos nos dio bastante buenos resultados en este caso. Luego aplicamos estos métodos, otros algoritmos de inteligencia artificial también, para ver cómo hacía correctamente la clasificación entre los distintos niveles de malignidad para los casos en que fueron diagnosticados y que además fueron diagnosticados con cáncer maligno. Entonces, en este caso, pues, utilizamos estos 4 modelos, el AutoML y el Gradient Boss son algoritmos, son métodos que aplican varios modelos. El AutoML ajusta y después de probar varios modelos, obtiene el resultado con el mejor modelo. Y el Gradient Boss es otro modelo que empieza desde regresión hasta normalmente utiliza el de Random Forest, que es el de árboles de decisión, para determinar, pero igualmente aplica modelos sencillos, ajusta los parámetros y con esos parámetros que están ajustados aplica otro modelo que sea más complejo, más preciso o más óptimo. Entonces, en esto, pues si se fijan aquí, el AutoML solo logró identificar correctamente los casos casos sanos. Y el vecino más cercano hizo una buena clasificación, pero en los casos en los que son sanos y asimétricos, que tienen una masa que son asimétricas. El Random Forest y el Gradient Boss fueron los que incluyeron la mayor cantidad de casos correctamente identificados. Entonces, para este caso, pues dedujimos que estos dos métodos eran los que mejor se comportaban con este tipo de datos, ¿no? Entonces, para este proyecto se aplicaron 4 distintos modelos para la clasificación binaria, entre una vez que el paciente es diagnosticado tiene presencia de alguna masa, identificar si es maligno o maligno, 4 modelos para clasificar el grado de malignidad de los casos de la data, y distintos modelos para la multiclasificación. No dieron muy buenos resultados, ¿ok?
Sin embargo, pues también habría que probar con otro tipo de datos, con otra base de datos, o mejorarlo utilizando otro modelo de red neuronal como el UNet, que es un modelo muy utilizado en el área médica. Luego de eso, utilizamos también para datos de mamografía lo que son los modelos Vision Transformer. Los modelos Vision Transformer son modelos que utilizan lo bueno que utilizan los modelos como el de ChatGPT, que utiliza Transformer para generar texto, y aquí el Vision Transformer es utilizado pero para imágenes. Entonces, digamos que es el mismo algoritmo, entre comillas, porque estamos hablando de imágenes y el otro estamos hablando de texto, pero que tiene la misma arquitectura para seguir y poder aplicarlo a las imágenes. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Básicamente divide la imagen en parches. Cada uno de esos parches es como lo convierte en un vector, y luego aplica los transformers. Los transformers lo que hacen es generar cuáles son las mejores combinaciones posibles entre esos patches de la imagen. En teoría tiene, digamos, en términos generales, para no entrar en detalle de cómo funcionan estos transformers. Entonces, definimos 3 modelos que son conocidos. Estos modelos fueron extraídos de un framework donde ya habían sido aplicados, además en mamografía. Entonces, quisimos probar con la data que nosotros teníamos. Entonces, el modelo Transformer TEIT, que lo que hace es, según el modelo, aprende más eficientemente con menos datos. Entonces, cuando en este caso, como teníamos poquitos datos, pues esto era como el ideal para aplicar, porque es lo que hace dentro de su algoritmo, pues hace primero un proceso de destilación que lo que hace es como experimentar sobre un modelo y obtiene los parámetros. Luego aplica una aumentación, es decir, crea variaciones de imágenes para poderlas entrenar, regularizan, lo cual obtiene mejores métricas de cada uno de los modelos, aplica una optimización y obtiene una arquitectura que se adapta mejor a los datos en este caso. Luego aplicamos este otro modelo también, que es un modelo que está más orientado a la atención de la clase. ¿En qué consiste esta atención? Bueno, cada uno de estos modelos de Transformer contienen como unos bloques que van aprendiendo o van mejorando en el aprendizaje, digámoslo así, aprende de lo que aprendió el bloque anterior y el bloque siguiente aprende mejor de lo que aprendió este, y así va ajustando los parámetros, y a lo largo de el paso de los distintos Transformers o modelos de atención, perdón, los modelos de atención, va mejorando el resultado. Y luego aplicamos tanto para datas de MIAS como 3 tipos de base de datos, ¿verdad? Clasificamos de estas imágenes, pues empezamos con esta base de datos, la de DSM, que tenía 13.128 imágenes. De esa utilizamos un subconjunto porque, bueno, nuestros equipos no daban suficiente para aplicar aplicar los modelos en las 13.128 imágenes. Sin embargo, comparándolos con el modelo de MobileNet y el DesNet, con esa misma base de datos, obtuvimos que estos 3 modelos, ¿verdad? El mejor modelo era el modelo del KAIT. El modelo de KAIT es el que presta más atención a la parte de los bloques de atención de los transformers. Y pues fue el modelo que mejor resultado dio con esta base de datos. Una cosa importante aquí que quiero recalcar es que estos modelos se compararon, digamos, con los modelos, se aplicaron estos modelos con la data de MIAS que ya habíamos aplicado antes, y los resultados no dieron tan buenos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que, bueno, obviamente las distintas bases de datos pues no nos van a dar los mismos resultados cuando hacemos el entrenamiento. Para poder entrenar los modelos necesitamos tener que la data sea lo suficientemente robusta, equilibrada y que esté bien anotada para poder obtener los resultados que esperamos. ¿Okay?
Por supuesto, eran dos bases de datos que tenían anotaciones distintas. Cuando lo aplicamos acá, pues no nos dio resultados muy buenos. De hecho, el valor de precisión nos daba cerca de 0,6, lo cual no dice que es un buen resultado. También trabajamos, tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente de Toraxia, que fue un desarrollo que hizo un estudiante en Chile, en la cual determinó diferentes modelos para la detección de enfermedades o de signos patológicos, más que diagnosticar la enfermedad. Simplemente presentó un modelo que permitía clasificar distintos signos patológicos, ¿verdad?, de las enfermedades respiratorias. Cae la casualidad de que en este tiempo estábamos en pandemia y también logramos hacer pruebas con datos de COVID, lo cual también daba resultados bastante buenos. ¿Se acuerdan de lo que iniciamos hablando acerca de las estructuras vasculares en las arterias de volumen pequeño? Pues era muy difícil determinar cuáles eran, si había obstrucción y dónde estaban esas arterias, y era difícil de visualizar. Por ejemplo, acá, pues en esta imagen no podemos visualizar dónde está la arteria. Podemos ver que hay un pedacito aquí, un trozo aquí, pero no podemos ver la continuidad de la arteria. Entonces, para ello aplicamos modelos generativos, que son modelos que permiten generar nueva información, bueno, no nueva información, información de lo que ya conoce. Entonces, se entrena el modelo con los modelos que hemos clasificado y él aprende a estructurar o a identificar nuevas estructuras allí o nuevos datos. Entonces, esto nos permitía aplicar técnicas de super resolución, en la cual, utilizando estos modelos generativos, permitía generar mejor visualización. Entonces, como vemos acá, en este modelo podemos ver que aquí se ve ligeramente la arteria. Esto es un modelo utilizando redes neuronales y esto es modelo generativo. Entonces, para este caso, pues se visualiza mejor, pero también, así como se agrandan la resolución, también aumenta los artefactos en las imágenes. Entonces, eso es un problema que podemos presentar con este tipo de algoritmos. Los modelos generativos, para explicar aquí un poco cómo es la estructura, son redes neuronales profundas, pero que aprenden tienen una red interna que es la red que genera nuevos datos para mejorar los datos que ya se tienen. Entonces, este es el modelo, la arquitectura del modelo que utilizamos. Nos dio bastante buenos resultados, sobre todo permitía hacer obtener una super resolución de grado 4, es decir, 4 veces el tamaño de la imagen, y lo cual nos daba buenos resultados en términos generales. No se aplicó con muchos datos, eso es una validación que está pendiente de realizar. Pero aquí tenemos los resultados que pudimos. Aquí en la imagen original no vemos las arterias, aquí ya podemos ver mejor las arterias. Esto es con modelo de redes neuronales y esto es con modelo generativo. ¿Ok? Allí otros resultados. Entonces, yo adicionalmente hice un estudio de los trabajos de investigación en aplicaciones biomédicas. Entonces, en aplicaciones de inteligencia artificial en general o aplicaciones en imágenes médicas, en señales biomédicas, que puede ser electrocardiograma, electroencefalograma, y con data clínica en general, de datos bioquímicos como datos clínicos del laboratorio, por ejemplo. En términos generales, pues, como vemos, pues, ha aumentado muchísimo la cantidad de publicaciones desde el año 2010, ¿verdad? Aumentó agresivamente, digamos, los métodos o los trabajos de publicaciones de inteligencia artificial. Así como también, pues esto en general cubre obviamente todos estos métodos, todos estos algoritmos también, o publicaciones. Aquí vemos solo publicaciones que fueron
publicaciones en PubMed y en general y comparados con inteligencia artificial y medicina. Obviamente desde 2023 a 2024 ha bajado, pero es porque todavía no ha terminado el año. Yo lo evaluaría hasta este punto que tenemos ya las publicaciones 2023, pero como se ve hay un aumento de esos trabajos. Lo mismo con inteligencia artificial aplicada a cáncer, ha aumentado drásticamente desde el año 2019, justo la pandemia, ¿okay? Y esto en imágenes médicas en general. Esto es ya haciendo un zoom de solo las publicaciones en el área de bioseñales y bioquímica. Se ven que hay pocas imágenes, hay pocos trabajos publicados con este tema. Hay más publicados en el área de cáncer y de imágenes médicas. Bueno, agradezco de verdad a la Universidad Simón Bolívar. Estos todos son los trabajos que se han hecho en colaboración con la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con el grupo el GBBA, el Grupo de Bioingeniería y Biofísica Aplicada, la Universidad de Tecnología de Viena, donde realicé el trabajo, el Instituto de Computación Gráfica, la Universidad de Cuenca, la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad de Ibagué en el semillero LUM, en el cual semillero de investigación LUM. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente, Alexandra, por tu amplia cobertura, ¿no? De todos los diversos temas, modelos de inteligencia artificial. Si hay alguna pregunta, por favor, colocarla en el chat. Quería preguntarte, Alexandra, en el caso de todas estas investigaciones que has hecho, ¿qué importancia le das a tener armado todo un conjunto de datos, de base de datos locales, ¿no? Porque hasta ahora la mayoría eran de base de datos en Europa, Estados Unidos. ¿Qué importancia le darías tú al tratar de recopilar información y tener base de datos anotadas localmente? Bueno, como individuos, pues sí, aunque tenemos, bien es sabido que tenemos, digamos, la anatomía es la misma, tenemos formas similares, pero en realidad cada individuo es diferente. Y es por eso que existen y trabajamos en el área de diagnóstico, porque no existe una regla fija para determinar o diagnosticar un paciente en particular con alguna patología. Y seguiremos en ese trabajo, ¿no? Yo creo que es importante, los modelos cuando se entrenan, pues la data debe estar bien diversificada. Y si, por ejemplo, estos modelos de mamografía nosotros los aplicamos con estas bases de datos que son públicas, que posiblemente de hecho son imágenes de Estados Unidos, pero si nosotros aplicamos imágenes de mamografía, no sé, de acá en Colombia o de Venezuela, pues los resultados no van a ser comparables. Entonces puede ser que tengamos un error bastante grande. Entonces lo ideal es poder entrenar los modelos e ir alimentándolos con más imágenes, de tal manera de que sea bien diverso para poder ser más preciso en la determinación de la patología. Entonces, la data, pues es lo más importante que hay en todos estos modelos. Los modelos, podemos crear modelos nuevos, podemos implementar los que ya existen. Hay muchísimos modelos hoy en día y cada día parece que eso se genera muy rápidamente nuevos modelos. Ahorita estamos en el área de crear un modelo genérico de inteligencia artificial que sirva para todo. Esa es la idea y en eso se están centrando las grandes empresas que desarrollan estos modelos. Pero independientemente de esos modelos, lo importante es la data con la cual entrenamos esos modelos. ¿Por qué el modelo de ChatGPT que está detrás de ChatGPT, por decirlo ahora que mucha gente lo usamos, es tan bueno y por qué dio tan buena impresión al principio? Bueno, fue entrenado con muchísima data, toda la data que pudiera tener, se puede encontrar en Internet. Hoy en día generamos billones y billones de datos. Tienen buenos equipos y pueden pudieron crear esos modelos y realmente fue impresionante al principio. Ya ahorita ya nos estamos dando cuenta de cuáles son las fallas, de cuáles son los errores,
Sin embargo, es un modelo que va aprendiendo de los resultados que van obteniendo, o sea, que se va realimentando y se va reentrenando. Entonces, pues yo creo que la data es lo más importante. Entonces, es muy importante tener la data y no confiar de que un modelo pueda trabajar o pueda funcionar con cualquier data. Lo vimos nosotros en vivo cuando implementamos el modelo con una base de datos y luego lo aplicamos una vez que ya el modelo estaba entrenado. Le introducimos una de las imágenes que de la otra base de datos y no lo diagnosticó correctamente. Entonces, eso es importante considerar. ¿Y cómo se haría para recopilar esa data digamos, en Latinoamérica? ¿De qué manera sugieres que pudiera hacerse Yo para ir creería que creando ese debería conocimiento? como definirse como un protocolo de adquisición, porque esa es otra. Si el protocolo difiere, pues las imágenes no son, si el equipo tiene una mejor resolución, obviamente tampoco va a tener buenos resultados. Es por eso que difieren de base de datos. Entonces yo diría que así como se creó en alguna vez el estándar DICOM para poder unificar todos los equipos médicos que generaban imágenes, pues yo creo que pudiera ser también una alternativa para unificar, digamos, las formas de adquisición y de anotación de las imágenes. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Alexandra. Excelente tu presentación. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Seguro. A continuación, nos gustaría entonces darle ahora el pase al doctor Arturo Alvarado. Él va a hablar sobre otro tema diferente, él va a hablar sobre resonancia magnética y específicamente va a hablar de las aplicaciones de espectroscopía por resonancia magnética aplicadas a farmacología y a la bioquímica cerebral. Entonces, tan pronto pueda compartir su pantalla, estaremos atentos. Gracias. Bueno, buenas noches ya para todos. Eh, Tenemos imagen y tenemos audio. Sí, perfectamente. Bien. Bueno, vamos entonces a hablarles un poco de lo que denominamos biopsia virtual del cerebro por resonancia magnética y las aplicaciones en farmacología y en bioquímica. Lo que vamos a presentar en esta conferencia forma parte de este libro que publiqué junto con mi hija, que se llama Biopsia Virtual, Aplicaciones Clínicas Cerebrales de la Espectroscopía por Resonancia Magnética, y en el cual rendimos homenaje a las perdón, instituciones donde hemos estudiado, en mi caso en la Universidad Simón Bolívar, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Farmacia, y mi postdoctorado en la Universidad de Tübingen en Alemania, y en los donde laboramos actualmente ambos en la Facultad de Medicina y en el Centro Diagnóstico Docente de Las Mercedes. Lo que vamos a mencionar de imagenología por resonancia magnética es básicamente aquello que compete a la información metabólica, porque tenemos información morfológica, información funcional, información de flujo y más adelante la información metabólica. Básicamente acá nosotros vamos a hablar de algunos metabolitos que son de importancia a nivel de tanto de farmacología como de bioquímica, como son los ácidos grasos que resuenan por la gran cantidad de protones que tienen, el ácido láctico, aminoácidos pequeños como alanina y ácido glutámico, residuos N-acetilados como el del N-acetilaspartato y elementos como la creatina, la colina y el mioinositol. En términos prácticos, una curva de espectroscopía debe lucir como la que está aquí en pantalla. Así vamos a tener en ese orden de desplazamiento químico en el eje de las X representados el mioinositol, que es un marcador glial, la colina, que es el marcador de membrana, la creatina, que es el marcador de energía, el N-acetilaspartato, que es el marcador neuronal, y
pequeños aminoácidos, como mencionamos, glutamina, ácido glutámico, taurina, que resuena más o menos en este rango. El N-acetilaspartato, como regla mnemotécnica, pudiésemos decir que mientras más alto sea su intensidad o su pico o su concentración, mejor es la salud de la neurona que vamos a evaluar. Todo esto forma parte, por supuesto, del metabolismo intermediario que todos conocemos y que anteriormente, en la época en que yo era estudiante del doctorado en bioquímica, me resultaba algo así como imposible pensar que pudiésemos medir in vivo este tipo de compuestos, y ahora es una realidad tangible. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos de dos maneras. Usamos dos técnicas, una que se llama voxel sencillo o voxel simple, que es esta estructura cúbica que ustedes ven acá. En este caso estamos evaluando el área de penumbra de una lesión ocupante de espacio. Y fíjense que el espectro que resulta es completamente diferente al que vimos en la primera lámina, que era el espectro de referencia. Y la otra forma es la imagen espectroscópica o el multivoxel, el cual nos permite evaluar tanto las áreas de interés del tumor, áreas probablemente necróticas, y realizar una evaluación de referencia en el tejido sano o en el homólogo contralateral, cosa que resulta obligatoria para un buen control de calidad del estudio que queremos hacer. De allí resulta que las áreas donde el marcador tumoral por excelencia, que es la colina, se encuentra en mayor concentración, la podemos expresar en valores en rojo y en degradé hasta llegar a azul, en la cual ya no la tenemos en concentraciones o en intensidades de señal patológica. Vamos a ver un poquito de las aplicaciones entonces de la neurofarmacología y la bioquímica en la parte de neurología. Vamos a resumir un trabajo que hicimos para evaluar la eficacia del fármaco rivastigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa central, en pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada, utilizando un protocolo de evaluación de 16 semanas, aplicando 1.5 miligramos por día las primeras 2 semanas, 3.5 miligramos por día de la semana 3 a la semana 8, 4.5 miligramos por día de la semana 9 hasta la 16, en un grupo de 10 pacientes con esta enfermedad de Alzheimer moderada versus 10 pacientes que recibían un placebo. Todos los sujetos fueron clasificados en función de las diferentes evaluaciones cognitivas, especialmente el Alzheimer Disease Assessment Scale, el test de MoCA, y se evaluaron en un equipo de la compañía Siemens, en este caso, denominado Sonata, de 1.5 Tesla, sometidos a dos evaluaciones en dos oportunidades, la semana 0 y la semana 16. Aquí ven ustedes el espectro en la semana 0 comparado con 16 semanas después de la administración de rivastigmina. Si relacionamos el metabolito en acetilaspartato entre la creatina, que se supone que es un compuesto cuya concentración en el cerebro no varía, salvo en algunos errores innatos del metabolismo, aquí la relación nos da 1.40 comparada contra 1.88, en el cual vemos que hay un incremento en el marcador en acetilaspartato. Y si lo comparamos con el marcador por excelencia, que es el minoxidil, que estaba elevado francamente en la semana 0, a razón de 1.0, en su relación contra el minoxidil contra N-acetilaspartato, aquí vemos la disminución 16 semanas después. ¿Qué podemos establecer con esto? Bueno, unas bases para saber qué pacientes van a responder tempranamente al tratamiento con rivastigmina y cuáles no van a responder sin tener que esperar largos periodos, como por ejemplo 6, 8 meses, que es lo que habitualmente se dice que tarda para responder. Entonces, con estos métodos de imagen enfocados a la parte metabólica,
podemos sentar bases para desarrollar y predecir la eficacia de la respuesta de la ribastigmina y otros inhibidores de la acetilcolinesterasa central mediante la evaluación por espectroscopía por resonancia magnética. Vamos a comentarles ahora otros trabajos que hemos realizado en el área de neurofarmacología. Ahora ya nos vamos a la parte fetal. Esto es un estudio que hicimos en el Hospital Universitario de Caracas alrededor del año 2000, donde los ginecobstetras estaban preocupados porque cuando le hacían ultrasonido Doppler y medían la resistencia de la arteria cerebral media del feto, notaban que había resistencias altas con inversión del patrón de fase. Esto cuando nosotros lo llevamos a hacerle la espectroscopía a ese feto, se correlacionaba con la presencia del lactato, como esta dupleta invertida que resuena a 1.33 partes por millón, y eso nos estaba diciendo que había un daño neurológico fetal, es decir, antes del nacimiento del bebé, en aquellas mujeres que tenían hipertensión arterial, de retraso del crecimiento intrauterino, preeclampsia, etcétera, estas condiciones. Eso lo logramos publicar en el American Journal of Perinatology como un caso aislado, que fue la primera vez que se describió en el mundo la presencia de lactato en el cerebro humano fetal. Y luego, aquí pueden ver cómo se hace la adquisición. Este sería el plano sagital fetal, este sería el plano coronal fetal. Este es el boxer sencillo que se colocaba entre los dos hemisferios cerebrales en un feto de 34 semanas de edad gestacional. Acá hicimos un segundo brazo para evaluar el efecto del verapamil, de la administración del verapamil en fetos humanos hipóxicos después de detectar el lactato, y nos conseguimos con que 4 semanas después de la administración de verapamil, este lactato o ácido láctico que estaba presente acá dejaba de hacer por lo menos una concentración o una aparición en intensidades de señal patológica, llevando el espectro a un valor referencial y disminuyendo lo que nosotros llamamos entonces el daño neurológico fetal. Por ello concluíamos allí que la espectroscopía era una herramienta útil para evaluar la hipoxia fetal, estableciéndose como una tecnología no invasiva para estudiar el metabolismo del cerebro humano aún antes de nacer. Y la detección prenatal de lactato ya es un hallazgo que está publicado y luego de estos 25 años está aceptado que aparece en fetos de alto riesgo, y por supuesto nos da la capacidad de predecir el riesgo neurológico fetal. Avanzamos un poco más hacia lo que se llama la espectroscopía oncológica. Este es un término nuestro que hemos acuñado bajo la denominación de biopsia virtual. Esta es la base de datos internacional con la que nosotros hemos contribuido. Se basa en función del patrón referencial, que recuerdan que en términos prácticos podríamos definirlo como una línea recta que hace un ángulo de 45 grados desde la intersección del eje X con el eje Y. Esto sería un patrón de los astrocitomas. Este es el patrón de un meningioma. Esto, por ejemplo, son los astrocitomas anaplásicos. Este es un patrón de un glioblastoma que en aquel entonces se denominaba glioblastoma multiforme, y luego de la nueva clasificación se denomina glioblastoma simplemente. Y esto es un patrón de metástasis. Entonces nosotros hemos contribuido con estas bases de datos internacionales desde acá de Venezuela para estandarizar, por supuesto, lo que hemos tratado de implementar a nivel de la clínica. Bueno, aquí les cuento un poco otro trabajo que hicimos con las personas del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Evaluar el tratamiento con un agente alquilante que es la temozolomide, que es un agente que se puede dar por vía oral. Aquí lo ven, gran capacidad alquilante por los electrones libres que pueden estar en los átomos de nitrógeno o en resonancia con los de oxígeno.
administramos temozolomide a razón de 200 miligramos por metro cuadrado por día, los 5 primeros días de cada mes, y del día 6 al día 28 dábamos un descanso. Luego de la hematología con recuento de glóbulos blancos y plaquetas para predecir el nadir de la droga, íbamos a otro ciclo en las mismas condiciones, para un total de 12 ciclos. Íbamos a hacer la espectroscopía en el tiempo cero, antes de iniciar el tratamiento, a los 6 meses y a los 12 meses. Esto, por ejemplo, es una espectroscopía en el tiempo cero. Como ven, completamente el patrón invertido. Habíamos dicho que el normal era de una línea recta de 45 grados. Esto es al contrario, pudiese ser de menos 45. En fosa posterior, esto es con multivoxel. Y esto es luego de 6 meses. Fíjense cómo hay una recuperación tanto del pico de la creatina como del pico del N-acetilaspartato. Esto quiere decir que nosotros, a pesar de que desde el punto de vista anatómico o morfológico la imagen se ve muy similar a la del tiempo cero, nosotros ya sabemos que aquí ese niño está respondiendo al tratamiento. Y esto es ya a los 12 meses, con una muy buena respuesta parcial en este caso, y este es el homólogo contralateral. Vean que está acá, y aquí tenemos una curva completamente normal en comparación con él. De igual forma, vemos un paciente en el cual no hubo nunca cambio significativo, y esto nos pudo permitir predecir que este paciente no se iba a beneficiar de la temozolomide y debería cambiar de quimioterapia en el corto plazo. O sea que estas evaluaciones ya se han reducido a cada 3 meses, y podemos entonces no incurrir en riesgos de toxicidad elevada y de no respuesta o de ausencia de respuesta del paciente en cuestión. Nuestros resultados sugieren que la espectroscopía por resonancia magnética puede detectar antes que la imagenología por resonancia la respuesta del tumor a la quimioterapia, lo cual hace de ella una herramienta robusta para monitorizar la respuesta del astrocitoma pilocítico a la temozolomide. Cuando vamos entonces a lo que llamamos preclasificación con espectroscopía, vemos acá una lesión ocupante de espacio grande situada en la parte adyacente a la silla turca y al quiasma óptico. Y aquí vemos la evaluación de esa lesión en el plano coronal. Vemos un aumento ahora de un marcador, que este es el mioinositol, que su interpretación oncológica significa que esta lesión puede tratarse de un astrocitoma. Aquí ven la presencia de ácido láctico como una dupleta en sentido positivo, porque estamos usando un tiempo de eco corto. Fíjense la disminución del N-acetilaspartato, y eso se mantiene a medida que vamos moviendo ese voxel de ubicación. Por eso es que se llama la técnica del multivoxel. Cuando llevamos esto al plano o a la imagen axial FLAIR, de 2 FLAIR, vemos que la relación colina-creatina está alrededor de 3.88, una relación que la ubica en una lesión de tipo grado 2. Entonces, básicamente, esta lesión que tenemos aquí es un astrocitoma grado 2. Y esto correlaciona hasta en un 95% con los resultados de lo que sigue siendo el gold standard, que es la anatomía patológica y hoy en día la inmunohistoquímica. Sin embargo, vean que esta lesión es muy grande. Todo esto estaba infiltrado de células tumorales. Bueno, todo esto requiere de un gran trabajo. Este es el equipo gerencial del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes. Este es el equipo más importante. Todos los niños del Hospital de Niños que pudieron beneficiarse de este estudio, todos estos son pacientes con astrocitomas pilocíticos, bien sea en fosa posterior o en otras partes, los médicos residentes, las enfermeras, los adjuntos del servicio.
este es el equipo más importante para el cual juega mi vida, que es mi esposa y mis 4 hijos, todos afortunadamente aún en nuestro país. Y por supuesto, el líder de la manada, nuestro Jesucristo, que nos dice que carga su cruz de paz, justicia, libertad, unión, en una patria donde el sol sigue saliendo en forma de arepa. Y como sabemos, como decía Santa Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hasta aquí mi presentación en los 15 minutos que me corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Excelente charla, súper interesante. Nos gustaría ver si la audiencia tiene algún tipo de preguntas. Por favor, colocarlas en el chat. Tengo una pregunta, doctor Alvarado. En el caso de pacientes sanos, ¿pueden corroborar, o sea, porque no, digamos, a la unidad no van a estar haciendo resonancias magnéticas de pacientes sanos, pero cómo corroboran que eso realmente ocurre únicamente bajo patología, por ejemplo, o bajo algún tipo de problema en particular? No, no, bueno, la pregunta es muy pertinente, pero déjame contarte que en el año 1996, cuando llegó el primer equipo a Venezuela, que fue un magnetón Siemens de 1.5 Tesla, en ese entonces llegó a lo que era el Instituto de Resonancia Magnética de la Florida. eh, es cuando me contactan a mí para ver si tengo alguna destreza en la interpretación de la espectroscopía, porque los médicos radiólogos no les interesaba mucho, no les llamaba mucho la atención, precisamente porque le traía malos recuerdos, porque a todos ellos lo habían raspado en bioquímica en primer semestre o en primer año, pues. Entonces, bueno, yo accedí gentilmente, pero allí estuvimos por lo menos desde el año 96 al 98 haciendo todos los patrones en sujetos sanos. O sea, fueron 2 años de trabajo únicamente en voluntarios y en sujetos sanos hasta que pudimos pasar a pacientes a partir del año 98. Esto es muy importante porque cada investigador, cada médico que quiera participar acá, cada bioquímico, debe establecer los rangos de referencia para su propio país, para su propio centro de investigación, y deben estar en línea o ser compatibles con lo que se publica en la literatura internacional, que se renuevan los consensos metodológicos cada 2 años. Lo importante también de esto es que lo que te expliqué en la técnica del multivoxel, que lo que la hace robusta es que nos permite comparar contra regiones que no están afectadas o que no están tocadas por la patología, que las llamamos nosotros regiones aparentemente sanas, de manera que lo ideal es que el paciente sea su propio control en este caso. Oye, excelente, muchas gracias, de verdad. Muy buena referencia. No sé si hay algún otro tipo de preguntas. Quería Yo quería, mencionar que contamos con la doctora Enriqueta Sileo en representación de la Academia Nacional de Medicina. Buen día, doctora Enriqueta. Un placer nuevamente tenerla hola, ¿cómo acá. está? Yo súper feliz con esto. Estamos varios. Está el doctor Rafael Apis, un gran investigador. Estaba por ahí la doctora Lilia, también de la academia, la doctora Isi, que fue nuestra presidenta. Y estoy yo aquí fascinada. Mire, doctor Alvarado, primero que no conocía muchas de estas cosas. Y le pregunto al doctor Alvarado, estoy sorprendida de ese cerebro. Us- ¿Usted cómo, qué profesión tiene su hija? María Ángela es médico radióloga. Ah, ok. No, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el cerebro adolescente. Ajá. Y estoy esperando el resultado de ese grandote para el año que viene, el de estudio cerebral y otras cosas en los adolescentes. Y me encantaría saber si usted, por curiosidad, que seguro que sí,
ha hecho esos estudios en adolescentes en las diferentes etapas de su desarrollo. Sí, claro, claro que sí, doctora. ¿Qué tiene Bueno, por ahí para que comparta con esta amante de los adolescentes? bueno, tendría que buscar otra presentación que la puedo tener cerca. Y tendría que ver si tengo el tiempo, pero le Ok, voy comentando. Nosotros primero evaluamos, que lo presentamos en el Congreso de la Sociedad de Radiología de Norteamérica en el año 2013, los patrones de maduración del cerebro, porque nos había llamado muchísimo la atención que en los casos de pacientes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad y trastornos del espectro autista, habíamos encontrado que con frecuencia el cerebro de estos niños tenía una edad neurológica por debajo de lo esperado para la edad cronológica. Eso nos llevó también a hacer diferentes estudios poblacionales y establecer algunos rangos con los cuales trabajamos para la evaluación de esto. Es un trabajo que hemos aplicado a través de los investigadores y algunos estudiantes míos que han ido fuera, y ya tenemos, por supuesto, brazos correspondientes en República Dominicana, en Colombia y en Ecuador. por ejemplo, lo digo yo cuando hablo del desarrollo, hablo también apareado con los estadios de maduración sexual. Por ejemplo, en los varones, todo lo que es la amígdala es mucho mayor, que empiezan a partir de los 11 años, y la amígdala cerebral es mayor, más grande, el pico es mucho mayor que en las muchachas. Y por ejemplo, esos estudios que han hecho de resonancia magnética funcional, simulando situaciones para ver la respuesta que tienen ante situaciones, por ejemplo, de agresividad, todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos aporta este tipo, esa herramienta que usted nos ofreció hoy? Bueno, para ese tipo de estudios, lo ideal, y usted lo mencionó de manera correcta, es complementar la resonancia magnética espectroscópica con la resonancia magnética funcional, porque Ok. allí vamos a poder ver los paradigmas y la respuesta fisiológica y ya unida a la respuesta bioquímica. Entonces, aquí tenemos afortunadamente un matrimonio de todas las ciencias básicas que es importantísimo para nosotros, la formación de fisiólogos, la formación de bioquímicos, la formación de farmacólogos, que son ciencias básicas robustas que le dan, por supuesto, las bases a toda la parte clínica. Nuestra experiencia no está mucho en relación con la amígdala porque más nos hemos familiarizado con la parte del lóbulo temporal, donde hemos hecho estudios volumétricos y hemos hecho correspondencia entre la parte conductual en trastorno deficitario de atención e hiperactividad comparado con poblaciones que no la tienen. En eso hemos tenido experiencia. Claro, le estaba mencionando por decirle algo del sistema límbico que predomina más en esa etapa, antes de que se desarrolle la parte prefrontal, por lo cual tienen conductas que no pueden decidir y cambian mucho de humor. Le Claro. nombré sopor, pero me encanta eso. Si tiene algo de eso, me encantaría que me lo enseñe. Bueno. Vamos Nos vamos a ponemos de buscarlo, acuerdo. a ponernos de acuerdo y podemos hacer una, una presentación un poco más amplia para la Facultad de Medicina o para la Academia Nacional de Medicina que ya sea un poco más especializada. Aquí quise ser muy concreto y digamos de una forma muy resumida porque están presentes profesionales de otras academias y es muy interesante la interacción para que todos participemos, pero tendré en cuenta eso, doctora, y me puede escribir por los contactos que puse al inicio de la conferencia. Y Gracias, doctor. Estaremos en contacto. no, siempre a su orden y aprovecho para saludar quien fuera mi profesor de bioquímica y de catálisis enzimática, Rafael Apitz,
Sí, que ese es amiguito mío también. ha sido un asiduo colaborador e impulsor de nosotros cuando éramos muchachos, porque ya no somos. Ah, no, entonces ya sabe, yo soy muy amiga de él y si tú eres amigo del doctor, ya vamos ahí ¿Cómo no? conociendo ¿Cómo no? más. Con No, todo. nosotros estamos muy contentos en la Academia de Medicina porque desde la semana pasada iniciamos este compartir y de verdad que ha sido un deleite increíble porque es un aprendizaje que yo ignoro muchas cosas de las que estaban ahí, pero viendo el talento nacional y bueno, esa hija suya debe estar fascinada teniendo un papá con ese conocimiento y todo eso es un privilegio. No hablo Bueno, más, Rafael, que me está mirando ahí medio raro. Gracias a la Academia de Ingeniería por permitirnos compartir. Ya dije la semana pasada que iba a ser un maridaje, un matrimonio entre las dos academias. Gracias, Excelente, gracias. valoramos mucho eso. Muchas gracias, doctora Enriqueta, y gracias a todos los expositores por sus excelentes charlas. A continuación, quisiéramos dar entonces las palabras de cierre al doctor Alfredo Abella por parte de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Adelante, doctora Abella. Doctora, y saludar a las chicas. Dios santo, estas mujeres tan investigadoras, quien se le debe estar cayendo es el doctor Api, que es un investigador puro, duro, Sí, fuerte. señor. Sí, señor. Felicitaciones a las chicas. Erika y Alexandra hicieron una excelente labor en la tarde de hoy. Excelente. Muchas gracias. Saludos, Arturo. muchas gracias, profesor. Siempre un gusto. Bueno, agradecemos a toda la audiencia, en especial a los ponentes por sus excelentes presentaciones, doctora Erika Severín, la doctora Alessandra La Cruz y el doctor Arturo Alvarado y su hija, que también, bueno, que no expuso, formó parte de la presentación. Eh, Agradecemos, por supuesto, todas las preguntas y las intervenciones de la doctora Enriqueta y otros. Claro, este tipo de interacción entre las academias pues nos llama la atención mucho también desde el punto de vista de los ingenieros, que queremos poner nuestro granito de arena y difundir lo más que podamos, de manera de que podamos unir esfuerzos en beneficio de las cosas que se hacen en el país. Entonces, bueno, nos encantan esas palabras de entusiasmo y no nos queda sino seguir trabajando. Tenemos previsto eventualmente hacer un evento que ya sea conjunto, un esfuerzo conjunto de ambas Seguro. academias y iremos preparando pues una agenda en este sentido con la doctora Enriqueta y otros médicos de la academia. Bueno, con esto damos la palabra de cierre, pues muy agradecidos a todos y quedamos pendientes. Cualquier cosa, pues se comunican con nosotros directamente a la academia y estamos a la orden. Esto será publicado en el canal YouTube de la academia, de manera que podrán ver esta conferencia, pues terceras personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos hoy. Bueno, gracias a todos y la Gracias. doctora Liliana Gavidia, pues se cerrará la sesión ahora. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Voy a pausar la grabación. Gracias.